Buenos días, chicos y chicas. Hoy día vamos a hacer una clase de familia y civismo y hoy día vamos a hablar sobre los derechos humanos. Vamos a iniciar diciendo pues que el respeto a los derechos humanos garantiza que todas las personas alcancen su autorrealización. Hoy día vamos a aprender acerca de cómo tomar en cuenta los derechos humanos, sus dimensiones. Vamos a hablar de la necesidad de estos derechos y también vamos a conocer en qué documento pues se habla de ellos y se establecen como leyes, ¿no? Primero vamos a ver ¿qué son los derechos humanos? Y los derechos humanos son el conjunto de condiciones materiales, espirituales y jurídicas fundadas en el reconocimiento y respeto de la dignidad y del valor de la persona. Estos derechos son inherentes a todos y todas. Eso significa pues que cada persona, tan solo con el hecho de ser persona, de ser humano, ya está con sus derechos incluidos, ¿no? Sin distinción, para todos, sin distinción alguna, aunque somos diferentes, pues estos derechos nos alcanzan a todos, ¿no? No se puede distinguir por origen étnico, ni sexo, ni lengua, ni nacionalidad, ni lugar de residencia. Nada de estas cosas se deben tomar en cuenta porque los derechos son para todos los seres humanos. En cuanto a la necesidad de estos derechos, ¿por qué son necesarios esos derechos? Bien, aquí tenemos que la filósofa Adela Cortina, ella sostiene que garantizar el respeto de los derechos humanos y adoptar una actitud de diálogo sin imponerse a los demás son los mínimos indispensables para poder convivir de manera justa y democrática en la sociedad. Eso pues significa que los derechos son indispensables o son necesarios para que todas las personas podamos convivir, podamos armoniosamente desarrollarnos dentro de la sociedad de una manera justa, de una manera democrática, ¿no? Teniendo el respeto, teniendo los valores de tolerancia. Ahora veamos en qué documentos están estos derechos, ¿no? ¿Cómo han sido legislados? Existen documentos de alcance internacional. Sobre esos vamos a hablar, ¿no? Entre estos documentos de alcance internacional tenemos estos dos. Primero, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue aprobada pues en la Asamblea Nacional Francesa en el año de 1789. En ella se consagraron los derechos inalienables y sagrados del hombre, es decir, no solo de los franceses, sino de todos los hombres por igual. Esa declaración era necesaria, pero no era suficiente. Así que como no era suficiente, también se plasmaron estos derechos en otro documento, que es pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos fueron aprobados en una Asamblea General en las Naciones Unidas en el año de 1948. Así, la comunidad internacional llegó pues a un consenso de los derechos inherentes a la persona, ¿no? Es decir, aquellos derechos que tanto le competen a los hombres como a las mujeres. La declaración pone de manifiesto que el respeto de los derechos humanos es primordial para la convivencia y que la tarea de protegerlos y regularlos no son exclusividad de cada Estado, sino que comprometen también al derecho internacional y a las organizaciones de la sociedad. Bien, aquí tenemos entonces estos dos derechos, estos dos documentos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una es más antigua que la otra y está la primera en 1789 y la segunda en 1948. Iguales de importantes, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de las dimensiones de los derechos humanos. Pues aquí tenemos que tiene 5 dimensiones: la dimensión histórica, la dimensión moral,
la dimensión política, la dimensión jurídica y la dimensión educativa. Vamos a ver una por una. Por ejemplo, la dimensión histórica dice que se refiere al carácter dinámico, evolutivo e inacabado de los derechos humanos, puesto que se refleja en un contexto social, en un momento concreto frente a los problemas que podrían estar afectando la vida de las personas como individuos en sociedad, ¿no? Tiene esa dimensión histórica, pues, que abarca todo el carácter dinámico, evolutivo de una sociedad, ¿no? Tiene esa dimensión histórica para toda una sociedad. Ahora, la dimensión moral se refiere, pues, a los derechos humanos, que son principios que conllevan, pues, a tener principios y valores, ¿no? Esa dimensión moral, pues, abarca todos estos principios y valores que pretenden ser universales para todos también, ¿no? Eso es para todos sin exclusión. El cumplimiento de estos derechos humanos se sustenta en normas jurídicas, a pesar de ser morales, pues tienen que ver con las cuestiones jurídicas. También tenemos la dimensión política. Dice que posee un doble sentido. Los derechos humanos son la respuesta que dan los miembros que integran la sociedad a una determinada situación. Para que esta respuesta sea aceptada, mantenida y respetada, debe ser tomada en consenso. Y el otro sentido, pues, es que los derechos humanos son la base de todo poder político al margen del país y el tipo de autoridad política que dirige un Estado. Como son universales, entonces los vamos a encontrar en todo lugar, ¿no? Y la dimensión jurídica nos dice, pues, que implica tener una norma jurídica que avale y que regule la vida y la conducta de las personas frente a la acción del poder del Estado y a otras personas, que de manera que se garantice la integridad de las personas en las sociedades. Esta dimensión por sí sola no garantiza el respeto de los derechos humanos, porque depende, pues, de que se cumplan otras dimensiones. Por último, la dimensión educativa, que está referida, pues, a la educación como un derecho que deben tener todas las personas, ¿no? Esta dimensión pone énfasis en aprender y desarrollar conciencia respecto a los derechos humanos y en ese sentido, pues, contribuir a su respeto y ejercicio pleno. Aquí tenemos entonces las 5 dimensiones de las cuales hablaremos en nuestra asesoría. Nos vemos.